es decir, el Consejo debe mantenerse como espacio honorario. Sin embargo, hay un elemento específico que hemos planteado para algunos órganos ciudadanizados, en particular el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Dentro de su diseño institucional, una de las cosas que planteamos, también tiene una asamblea consultiva y tiene incluso integrantes de Junta de Gobierno que provienen de la sociedad civil y que no obtienen absolutamente ninguna remuneración por su participación. ¿Qué es lo que hicimos y qué diseño armamos para que ellos pudieran tener los elementos suficientes para tomar de manera independiente sus decisiones y emitir sus posiciones al interior de la Junta de Gobierno? No, pues armar una oficina en donde sí labora personal de tiempo completo y cuyos titulares y cuyos integrantes son nombrados y removidos por ese consejo, que sigue siendo completamente honorario, pero hay un trabajo que se puede desarrollar de tiempo completo y que responde a generar información, a dar datos y elementos de juicio a las y los integrantes de la Junta de Gobierno, que responden exclusivamente a las preocupaciones que tenga el Consejo y no a las preocupaciones que tenga la administración o la titularidad del propio COPRED, del propio Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Me parece que esto es algo que podríamos discutir, darle al Consejo Consultivo de la Comisión elementos de trabajo que vayan más allá de las propias áreas que son nombradas y removidas por el titular. Podemos tener desde luego titulares del Ombudsman absolutamente probos y comprometidos, como ha sido el caso, pero también puede darse el caso de que haya una orientación específica hacia la información que se da. Y esto podría ser contrarrestado con un consejo como el que tenemos si tuviera elementos adicionales de trabajo, que pueden ser una oficina, una secretaría técnica o algo por el estilo. Es un planteamiento que ha funcionado muy bien en el CONAPRED, en el COPRED, y apoyaría, me parece que se convertiría en una herramienta para él o la titular del Ombudsman de incluso tener mayor fortaleza en los planteamientos que se hacen, porque hay un consejo que tiene una claridad permanente, o las herramientas para tener una claridad permanente en incluso los detalles de la discusión. Entonces, este es uno de los elementos que yo quiero poner sobre la mesa dentro de esta discusión y de las discusiones subsecuentes que se den. En segundo lugar, planteaba yo el tema de la rendición de cuentas, el cierre del círculo, por así decirlo, el cierre de la actuación de las comisiones de derechos humanos que tienen que ver con la rendición de cuentas de las autoridades que han sido determinadas por la comisión, por el Ombudsman, como con actos violatorios de derechos humanos. Como yo decía, el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, perdón que no digan nunca Distrito Federal, pero es que me parece que es muy agresivo eso, Distrito Federal es muy colonialista y ya deberíamos ser Ciudad de México, pero decía, el artículo 65 bis dice específicamente que ante la no aceptación y no cumplimiento de recomendaciones, las o los funcionarios, no las o los funcionarios, sino las instancias específicas deberán rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa. Este es un artículo que se agrega en 2007 y que, debo decir, desafortunadamente, por muchas de las razones que ya estamos diciendo, entra así casi tal cual como lo estábamos diciendo, e incluso el artículo tiene hasta una perversión, diría yo, el 65 bis, introduce el concepto de ante la no aceptación total o parcial. En ninguna otra parte de la ley de la Comisión de Derechos Humanos, ni de ningún otro ordenamiento, existe el concepto de aceptación parcial de una recomendación. Y esto, aquí sí, mi coincidencia con Luis y mi disidencia con algunos otros compañeros, es un absurdo. La aceptación parcial de recomendaciones, la aceptación de puntos recomendatorios, no tiene razón de ser. Una recomendación tiene que ser construida de forma integral y tiene que ser aceptada o rechazada de forma integral por parte de la autoridad. Si hay distintos elementos en una recomendación, pues entonces pueden ser dos recomendaciones distintas. Ya esto es algo que el propio Ombudsman tendrá que analizar en un caso específico y ante una queja específica. ¿Qué ha generado esta perversión del artículo 65 bis y las aceptaciones parciales? Lo que ha generado en la Ciudad de México ha sido una situación de estira y afloja muy poco proclive a resolver en efecto y a llegar en efecto a la protección de derechos humanos. ¿Cuál es el problema específico? Pues se hacen 10 puntos recomendatorios, se aceptan 4, se aceptan 5, entonces estamos entrando, y perdón que lo diga, pero es que
pues también hay que hablar aquí con las netas. ¿Qué es lo que va pasando? Lo que va pasando es que la propia comisión va entendiendo esta situación y va reaccionando como cualquier otro agente dentro del Estado. Y dice, bueno, pues entonces, si ya sé que puede venir el rechazo a un otro punto recomendatorio, pues entonces le subimos el volumen de entrada, salen un montón de puntos recomendatorios, algunos sumamente complejos, y la autoridad también ya sabe, y lo que va pasando es que se va haciendo una construcción permanente de estira y afloja, insisto, en donde sí se aceptan estos, no se aceptan aquellos, y al final la protección de derechos humanos es la que me parece queda en entredicho. Yo creo que esto es algo que tiene que ser eliminado. Yo sí creo que las recomendaciones o se aceptan o no se aceptan, y estará en la autoridad específica explicar cuando no acepte por qué razones no está aceptando, ¿no? Y fundamentarlas, sin que esto implique, desde luego, sanciones. Una vez más, vamos a la carga de autoridad moral. También me parece que en ese sentido y en el término de la rendición de cuentas que hoy está planteada en el artículo 65 bis, hay una imperfección total en el artículo, porque es un artículo que dice que se tendrá que comparecer, pero no establece plazos, no establece procedimientos, y peor aún, se lo deja a una comisión legislativa, que es un órgano de apoyo. No es una comisión legislativa, no es una soberanía, no es el pleno, sino que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, integrada por 9 diputadas y diputados, sin intervención alguna ni de la mesa directiva ni de el pleno, pues deberá convocar a comparecer a funcionarias o a funcionarios. Desde luego, aquí regresamos al inicio. Los elementos que tienen que ver con distintas alineaciones políticas dentro de los órganos legislativos, pues hacen que esto se convierta en una cuestión relativamente inoperante, y no por gusto de una persona, no, sino por una configuración generalizada institucionalmente, insisto, con la imperfección de la norma, al no establecer ni plazos ni sanciones específicas por un lado, y por otro lado con el elemento que tiene que ver con la falta, digamos, de definiciones. Me parece que ese hoy artículo 65 bis, a la luz de lo planteado por el 102 constitucional, donde sí tengo una pequeña crítica porque establece que cuando no se acepten las recomendaciones deberán acudir a comparecer al Senado, como lo plantea el 102, a solicitud del órgano. A ver, yo una vez más creo que no puede ser a solicitud del órgano. Estamos entrando ya una vez más en ese mercado de las negociaciones y las conciliaciones, en donde las comisiones acaban actuando como conciliadores en lugar de como defensores. Si un ombudsman ya tomó la determinación fundada y motivada de emitir una recomendación, ya no puede haber, me parece en ese sentido, vuelta atrás. Insisto, la autoridad podrá aceptarla o no aceptarla, pero el ombudsman no puede entrar como ya emitida la recomendación, no puede entrar a mediar, pues está en ese planteamiento que desde luego es parcial, tiene que ser parcial, tiene que estar del lado de la ciudadanía. Cuando se dice en el artículo, en el texto constitucional, a solicitud, yo me pregunto si no se abre un espacio para la violación de derechos humanos por parte de las propias comisiones de derechos humanos o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si no hace la solicitud de la comparecencia en un caso específico y en otro caso sí. No veo por qué debe haber ahí un espacio de discrecionalidad, y lo único que se me ocurre para ese espacio de discrecionalidad, y a lo mejor ahorita cualquiera de los connotados juristas aquí en la mesa me explica por qué, pero no veo por qué se abre un espacio de discrecionalidad en la solicitud o no de comparecencia de autoridades, a menos que fuera para ver si en este caso lo estoy negociando, lo estoy conciliando o no.